Hola a todos, vuelvo después de las vacaciones de invierno. Bueno, hoy voy a estar de escándalos del cine argentino, del recordado periodista de espectáculos Néstor Romano, biógrafo oficial de Mirta Legrand. Bien, pero no vamos a hablar hoy de Mirta. Vamos a hablar de un mito o escándalo del cine argentino que involucra a una de las grandes divas de la época de oro del cine nacional y de la canción, del tango, que fue Libertad Lamarque, y el otro mito gigante de la historia argentina, que es Eva Perón, cuando todavía era la joven actriz Eva Duarte. Para los menores de 70 o 75 voy a ser bastante sintética. Se contaba que durante la filmación de una película titulada La cabalgata del circo, que la pueden encontrar en YouTube o en Cinear, cada tanto la repiten, esta película filmada en el año 1944 por Mario Soffici, uno de los grandes directores de la historia del cine argentino, protagonizada por Libertad Lamarque y Hugo del Carril, en cuyo reparto trabajaba también Eva Duarte. Según se contaba, había tenido una pelea ambas actrices, y Libertad Lamarque le había pegado una cachetada a Eva Duarte. Y que a raíz de esa situación, Libertad Lamarque había tenido que irse del país a trabajar en otros países de América y principalmente a radicarse durante varios años en México, país que finalmente la adoptó prácticamente a Libertad Lamarque y en el cual murió en el año 2000 a la edad de más de 90 tenía Libertad Lamarque, que mantuvo su liderazgo indiscutido como diva de toda América, tanto de los melodramas, de las radionovelas, telenovelas y de las películas, como también cantante de tango, aunque el registro de ella fuera lírico ligero, más que de tango. Pero bueno, es alguien, una diva que trascendió las fronteras de la Argentina, Libertad Lamarque, y que vivió más años de vida, y que se daba el lujo de a Mirta Legrand decirle nena. Bueno, la historia que se contaba era esa, una pelea durante la filmación de La cabalgata del circo, y a raíz de esa pelea había terminado con un cachetazo que le habría dado Libertad Lamarque a Eva Duarte, y por eso no fue la única actriz que se tuvo que exiliar, que tuvo que irse del país. Fue el caso, era la más famosa, porque era no solo famosa en la Argentina, sino en el resto de América de habla hispana, principalmente en México. Hubo otros actores que también tuvieron que irse del país, como Francisco Petrone, como María Rosa Gallo, pero no tenían la fama, si bien Petrone era muy conocido como actor de carácter, María Rosa Gallo era una actriz revelación de teatro, pero no era la fama de Libertad Lamarque, y que a la que siguió después Nini Marshall, en otras circunstancias también. O sea, eran las grandes figuras del cine nacional, era Luis Sandrini, Libertad Lamarque, Tita Merello y Nini Marshall. También había actores importantes o actrices que también eran divas como Meche Ortiz, pero digamos el cuarteto de los más conocidos eran ellos, o sea, los más populares. Las películas que más taquilla llevaban eran las películas de Sandrini, de Nini Marshall, de Tita Merello, cuando no Tita Merello junta con Sandrini porque eran pareja, y las películas de Libertad Lamarque. En una actuaron 3 de ellos juntos, Tita Merello, Luis Sandrini y Libertad Lamarque, en la primera película sonora de Argentina, filmada en 1933, algunos sé que la segunda fue la película Tango. Ahí no actuaba Nini Marshall. Y Nini Marshall, su popularidad era la radio
y el cine. Pero primero fue la radio. Magníficos personajes de Cándida, Catita, sobre todo, el personaje más popular. Bien. Bueno, pero ¿qué pasa con esta historia? Del lado de Libertad Lamarque está el testimonio de ella en sus memorias, pero del lado de Eva Duarte nunca aclaró nadie nada. Claro, la gente, con el correr del tiempo, pensemos que ya las dos han fallecido y Eva falleció mucho antes que Libertad Lamarque, esto se va perdiendo. Esta historia, este mito se va perdiendo. Pero es interesante saber cómo se habría originado y qué pasó realmente en ese set de filmación donde no eran los únicos famosos, también trabajaba Hugo del Carril en la película, fue una de las primeras películas que participó Armando Bo, y también en la situación que se creó de tanta, fue una filmación muy tensa, tenía mucho que ver la situación política, social y económica de la Argentina, que por supuesto atravesó muchas veces y atraviesa el mundo del espectáculo. Tengamos en cuenta que el cine en la década del 40, en la Argentina y en el resto del mundo, pero en la Argentina pasaba su época de oro. La gente iba al cine. Todavía no había llegado la televisión, si bien la radio era el medio más popular, porque la radio llegaba a todos lados, pero el cine atraía muchísimo, porque las entradas había con descuento, lo que diríamos descuento, que era el día de dama los martes, los miércoles que se cambiaba cartelera, estaba todo a mitad de precio. Los cines de barrio hacían funciones continuadas y era accesible a la población. El teatro sí era muy popular, pero siempre la entrada de teatro era un poquito más cara. Bien, vamos a ver en un capítulo de este libro lo que nos relata Néstor Romano, tomando también el testimonio básicamente de las memorias de Libertad Lamarque, porque no hubo más gente que investigara la cuestión. No dejaron ahí correr como un mito. Bueno, en 1942, Libertad Lamarque, que era diva absoluta, había terminado su contrato con Argentina Sonofilm, la empresa que pertenecía a la familia Mentasti, y se había pasado a Estudios San Miguel, propiedad de la familia Machinandiarena, más principalmente de don Miguel Machinandiarena, cuya sobrina María Teresa Machinandiarena se va a casar con Armando Bo. Iba a ser la madre de Víctor Bo. Bien. Hace una serie de películas, Libertad Lamarque, por supuesto, actuando y cantando. La primera película que va a filmar con Estudios San Miguel se llama En el Viejo Buenos Aires y es de 1942, dirigida por Antonio Momplet, y cuenta la historia de Buenos Aires durante la epidemia de la fiebre amarilla. Bueno, en esta película también trabajaba Amelia Bence, hacía el papel de reparto. Donde en el papel de reparto el director Momplet descubre el color de los ojos y la forma de mirar de Amelia Bence, que haría que después la llamaran los ojos más lindos del mundo. También otra diva del cine argentino. También la película Eclipse de Sol, que era una comedia de enredos, dirigida por Luis Zaslavsky, otro importantísimo director del cine nacional, que recaudó mucho. Y actuaba con otro galán que era argentino, pero había actuado en Francia, que era Jorge Rigaud. Jorge Rigaud, que le decían también así, había actuado en Francia, pero era argentino. Bueno, hace otra película llamada El fin de la noche, que transcurre en la Francia ocupada, dirigida por Alberto de Zavalía.
y Pierre Chenal, bueno, con un éxito más o menos regular. O sea, la cuestión fue que la pegó con Eclipse de Sol, que fue muy popular esa novela, esa película. Las pueden encontrar todas en YouTube. Bueno, entonces ante el éxito, McTiernan piensa lo siguiente: hacer una película, lo que hoy diríamos un musical, con las figuras más importantes de ese momento, que eran Libertad Lamarque y Hugo del Carril, y contar la historia del tango y del espectáculo y el teatro argentino desde el circo criollo hasta, digamos, la década del 20 o del 30. Bueno, había un elenco de muchísima gente y muchos de ellos actores y actrices muy importantes, tanto de carácter como galanes jóvenes y damitas jóvenes, como se decía en aquel entonces. Juan José Míguez, que era un galán del momento, José Olarra y Orestes Caviglia, que eran actores de carácter, y Orestes Caviglia fue también maestro de actores y tuvo que exiliarse en Uruguay durante el peronismo. Hilde Pirovano, que era la esposa de Orestes Caviglia. Había una joven actriz llamada Ana Nieves, pero que, les cuento, era la mamá de Camila Pericé, una actriz recientemente fallecida, que fue bastante popular en los años 80. Y finalmente Evita Duarte, que el papel de ella se lo iban a dar a Alita Román, una actriz que trabajó mucho en cine y después en televisión, en varias telenovelas, pero finalmente le eligieron a Eva Duarte. Evita Duarte ya había trabajado en cine. Había estado en Segundos Afuera, La carga de los valientes y en El más infeliz del pueblo, que protagonizaba con Sandrini. Compartió elenco, ella formaba parte del reparto con Silvia Legrand y una de las extras era Mirta, como conté en otro video. Y Una novia en apuros, todas comedias, ¿no? Había formado parte del reparto. En 1944 ella inicia su relación amorosa con Perón. ¿Qué pasaba tras las bambalinas? Atenti con el tema de Estudios San Miguel. La familia Machinandiarena era una familia de empresarios, pero no solamente el rubro cinematográfico, primero inmobiliarios, y eran los dueños de lo que después fueron los terrenos del barrio Alfar en Mar del Plata. Y también eran los concesionarios del casino de Mar del Plata. Sí, el casino, que era privado. Claro, ¿qué pasaba? Los Machinandiarena tenían miedo que se lo expropiaran el casino, que Perón expropiara el casino, hecho que después ocurrió. Entonces, ¿qué pensaron ahí? Contratar a a Evita Duarte, para evitarse ese problema, pero no les sirvió de mucho. Entonces, esta decisión del Estudio San Miguel molestó mucho a Libertad Lamarque, porque ella era, digamos, la intérprete principal y más popular y no quería estar compartiendo los beneficios. Mientras tanto, Eva Duarte llegaba a los estudios San Miguel, que está en la localidad de Bellavista, en un coche oficial con chofer. En un momento que la nafta escaseaba y era cara, porque estábamos en guerra.